Bienvenido al módulo 2, taller del anteproyecto de tesina del Diplomado en Salud Adolescente con enfoque de curso de vida y atención primaria en salud. Este módulo está a cargo de las profesoras Carmen Victoria Torres, Esperanza Medina Mijares y Omaira Daidone. ¿Tesina y tesis es lo mismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los pasos para hacer una tesina? ¿Por qué hacer un anteproyecto? Tesis versus tesina. La tesis es un trabajo que implica el desarrollo de un tema en un área de estudio específico. Esta debe combinar distintos tipos de fuentes de información, puede ser teórico o experimental, y se realiza bajo una metodología a fin de exponer claramente los objetivos, el problema, la hipótesis y los resultados de dicho trabajo. La tesina es un escrito propio de carácter monográfico, documental, de campo de desarrollo práctico, cuyo objetivo es demostrar que el estudiante cuenta con una formación adecuada en la trayectoria correspondiente y posee las capacidades para organizar los conocimientos y expresarlos en forma correcta y coherente. Característica de las tesinas. Es una investigación monográfica de un tema específico derivado de una investigación documental, basados en un hecho histórico, pasado, presente o de alguna problemática. Sus objetivos son limitados. Es un trabajo monográfico sobre un tema de la disciplina en curso con una extensión entre 40 a 50 páginas de texto corrido. Está compuesta por una recopilación y revisión bibliográfica no mayor de 25 títulos consultados. Tiene una extensión mínima de 20 hojas. Su finalidad no es generar o aportar contenido nuevo en un área. Sin embargo, igualmente se trata con cuidado y seriedad el tema a desarrollar. Presenta el análisis de un tema y demuestra que el estudiante domina diversas metodologías y su enfoque de investigación, pero no comprueba o refuta una hipótesis. Los elementos de la tesina son la portada, el índice o tabla de contenidos, el resumen, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. En la portada se encuentran el nombre de la institución o instituciones que participan en la elaboración de la tesina, título del tema a presentar, estado al cual pertenece el trabajo, nombre del o los autores, lugar, mes y año de entrega. Índice o tabla de contenidos. Se inicia haciendo un listado de los contenidos en el proyecto, indicando el número de página en el que comienza cada uno de ellos. Incluir la relación de contenidos que se piensan desarrollar en la tesina, ordenados por capítulos y subcapítulos, anexos, entre otros. Ejemplo, 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 2 y así sucesivamente. El resumen debe contener entre 250 a 300 palabras. En él se declara el objeto de investigación, objetivo general y principales resultados. La introducción debe ser redactada de una forma lógica desde lo general a lo particular. Debe responder al momento histórico. Por ejemplo, un problema en proceso evaluativo, cómo se ha venido dando en el mundo, en el continente, en la región, en el país y en la localidad. Desde lo más antiguo, lejano, a lo más actual, cercano, reciente. Señalar los objetivos a alcanzar, utilizar el verbo en forma infinitiva. En el cuerpo del trabajo se encuentran la delimitación y planteamiento del objeto de investigación, la justificación, la formulación de objetivos,
el marco teórico conceptual y la metodología de investigación. El objeto de investigación es como cualquier situación actual que difiera en alguna medida de la situación ideal, es decir, que presente elementos factibles de ser mejorados. Para ello deberá cumplir una serie de condiciones que de alguna forma justifiquen el esfuerzo necesario. Para plantearlo, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del objeto de investigación? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con él? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué pasa? ¿Por qué estará pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué puede pasar si todo continúa así? ¿Qué se puede hacer para evitar que pase? En la justificación se plantearán las razones que dan motivo a la investigación, así como los aportes que se obtendrán de ella y su importancia. Se define el por qué, para qué o lo que se busca. Funciones que cumple la justificación del problema. Describe cuáles son los motivos para hacer el estudio propuesto, por qué se hace, por qué este tema y no otro. Justifica los beneficios sociales y o institucionales. Responde para qué se hace, para qué será útil su aplicación. Demuestra la factibilidad de llevar a cabo la investigación, cómo deberá aplicarse. Formulación de objetivos. Los objetivos expresarán lo que se pretende lograr al término de la investigación, es decir, fijarán los alcances del problema. Estos deberán ser concretos, evaluables, viables y relevantes. Se puede utilizar o se recomienda utilizar la taxonomía de Bloom para la formulación de los objetivos. Un objetivo debe redactarse con verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar y refutar en algún momento. Preguntas a las que debe de responder la formulación de objetivos. ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? Para la formulación de los objetivos, según la taxonomía de Bloom, los términos claves serían crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender, recordar. Y los verbos serían diseñar, construir, planear, producir, etc. En el caso de crear, en el caso de evaluar, sería revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar. Si vamos a analizar, sería comparar, organizar, deconstruir. Si vamos a aplicar, sería implementar, desempeñar, usar. Si se trata de comprender, interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar. Y si se trata de recordar, los verbos serían reconocer, listar, describir, identificar. En el espectro de la comunicación estaríamos hablando de colaborar, modelar, negociar, debatir, comentar, reunirse en red, realizar videoconferencias, revisar, preguntar, contestar, publicar, entre otros. Tomando en consideración las habilidades del pensamiento de orden superior y a medida que vamos bajando en la taxonomía de Bloom, las habilidades del pensamiento de nivel inferior. En el marco teórico conceptual se describirá brevemente la teoría, los enfoques teóricos, postulados, conceptos, etcétera, que sustentan el abordaje y construcción del objeto de estudio y toda la investigación en general. Este apartado es muy importante puesto que proporciona un carácter de seriedad académica y separa lo que sería una indagación de sentido común de una verdadera investigación. El marco teórico se escribe en tercera persona de manera argumentativa según la teoría de los juicios que se asumen o se discrepan.
El marco teórico se divide en epígrafes de igual extensión tanto del epígrafe como de los párrafos. Respetar las normas de citas textuales, por ejemplo, como señala Díaz Quiñones en su obra titulada, esto iría subrayado en negrita y resaltado. La metodología de la investigación supone la sistematización, es decir, la organización de los pasos a través de los cuales se ejecutará una investigación científica. Existen diferentes tipos de metodologías y responden a maneras diferentes de abordar una investigación en el área científica. Así encontramos dos grandes clasificaciones, métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos son característicos de las ciencias naturales y exactas porque buscan resultados numéricos que permitan establecer estadísticas, porcentajes o variaciones numéricas. Los métodos cualitativos son propios de las ciencias sociales y humanas porque se centran no en la cantidad o números, sino en la calidad. Opiniones, experiencias, testimonios que permitan dar cuenta de actitudes, comportamientos, hábitos, entre otros. Sin embargo, muchas veces las ciencias sociales o humanas también se valen de métodos cuantitativos para obtener cantidades, porcentajes o estadísticas. Población y muestra. Es el conjunto de unidades de análisis que comparten determinadas características similares y que son susceptibles de incluirse en una investigación. Por ejemplo, ¿cómo está la evaluación de Clínica 4? La población son los cursantes. La muestra es aquella parte de la población que se va a incluir en la investigación. Nunca se debe indicar en el diseño que la población coincide con la muestra. Se dice que se trabaja con toda la población. ¿Qué es el diseño muestral? ¿Probabilístico o no probabilístico? Probabilístico, todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser escogidos, de forma aleatoria, simple, estratificado o por conglomerado. No probabilístico, de carácter intencional o por conveniencia. En las conclusiones se da respuesta al objeto de estudio planteado, por lo que es necesario hacer una valoración de los objetivos a ver si estos se lograron o no. En las recomendaciones se dan observaciones con aportes que contribuyan a mejorar o solventar el problema planteado en el objeto de estudio. En la bibliografía se deben colocar los datos de las fuentes que fueron citadas o consultadas y que apoyaron el estudio. Para cualquier trabajo, la manera de registrarlas sigue una serie de normas, generalmente establecidas por los modelos de cita y referencia que en esta universidad utilizamos en formato APA. En este apartado también podemos añadir otras fuentes no impresas, CDs, DVDs, etc. Presentar en forma de listado y por orden alfabético. Luego pasaríamos a los anexos. En los casos que el trabajo así lo requiera, el objetivo es presentar los documentos que amplían o profundizan el tema investigado, pero que no son necesarios para el informe en sí mismo. Aquí se incluyen todos los materiales que complementan, confirman o ilustran el trabajo, listas de abreviaturas o siglas ordenadas alfabéticamente, datos concretos sobre instrumentos de investigación, dibujos, diagramas, fotos o cualquier otro material similar, gráficas, tablas, glosarios, etc. En la presente lámina les comparto unas píldoras para la elaboración de las tesinas. En primer término, les recomiendo utilizar como fuente Arial o Times New Roman en un tamaño de 12 puntos. El documento deberá contar con un mínimo de 2 centímetros de margen
con un margen izquierdo de 3.5 para encuadernación, interlineado de 1.5 líneas y que el texto esté justificado. Utilizar fuentes documentales publicadas en espacios confiables. Las citas deben estar debidamente colocadas en el documento, utilizando un formato estandarizado de citación, buena redacción y ortografía, y una extensión mínima de 30 cuartillas sin incluir la bibliografía y los anexos. Si el diseño muestral es probabilístico, todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser escogidas de forma aleatoria, simple, estratificado o por conglomerado. Si es no probabilístico, de carácter intencional o por conveniencia. En cuanto a los métodos, los empíricos se usa el contacto directo con el objeto de estudio para obtener los datos. Observación científica, participante o no, uso de la técnica de guía de observación, la encuesta y la entrevista, ambas permiten obtener datos a través de la interacción entre dos personas. Se usa como técnica el cuestionario con preguntas cerradas o abiertas, estructurado o no. La revisión documental permite revisar todos los documentos. Usa guías de revisión, experimentación, medición, métodos, criterios de sección, triangulación de métodos, de teorías, entre otros. Métodos teóricos, aquellos que operan con la lógica del pensamiento. Ejemplo, analítico sintético, inductivo deductivo. Si plantea una hipótesis se denomina hipotético deductivo, sistémico, procesos de modelación cuando se diseña el modelo. No se parcializan a una parte de la investigación. Métodos a nivel de la abstracción en el pensamiento. Los métodos estadísticos utiliza estadística descriptiva o inferencial, totales, frecuencias absolutas o relativas. Cuando extrapolan es inferencial. Para la evaluación de este módulo deberán, en primer término, determinar el objeto de estudio, razonar la selección del objeto de estudio, esto es, la justificación, y construir los objetivos general y específico. Un ejemplo práctico para determinar el objeto de estudio sería responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué? Aspecto a considerar, social, político, de salud, entre otros. ¿Dónde? Ubicación geográfica donde se desarrolla. Ejemplo, el Valle, Caracas, Venezuela, etc. ¿Cuándo? El espacio de tiempo en el que se produce. Ejemplo, en la década de los 80, de los 90, en el siglo XXI. ¿Por qué? Importancia del tema. Ejemplo, contribuye a la erradicación del paludismo. O el para qué sería la última pregunta para determinar el objeto de estudio. El objetivo de desarrollar el tema, nuevas técnicas de detección del paludismo, por ejemplo. La justificación debe ser clara, precisa y estar firmemente sustentada con la delimitación del objeto de estudio, el lugar y la contribución que se hará desde la investigación a realizar. Lo compone el motivo de la investigación más la formulación del problema científico. Por ejemplo, en el marco de las políticas emanadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud en el periodo 2010-2020 para la erradicación de enfermedades endémicas, se pondrán en práctica nuevas técnicas de detección del paludismo en la parroquia El Valle, municipio Libertador, en la ciudad de Caracas, lo que permitirá determinar los factores que influyen en la multiplicación de la enfermedad.
El objetivo general es el enunciado donde se expresa la acción general o total que se llevará a cabo para responder a la pregunta de investigación y no puede exceder lo contenido en ella. El objetivo general debe ser alcanzable con los recursos disponibles de tiempo, materiales, humanos, entre otros. Un ejemplo práctico sería determinar la efectividad de la aplicación de las técnicas de detección del paludismo en la parroquia El Valle del municipio Libertador. Este sería el objetivo a alcanzar. Los objetivos específicos son enunciados proporcionales desagregados de un objetivo general que sin excederlo lo detallan y especifican. Es necesario que se formulen varios objetivos específicos. Cada uno responderá a un aspecto del problema de investigación y aportará al cumplimiento de las diferentes dimensiones que dan cuenta del objeto de estudio construido. Los objetivos específicos determinarán los pasos que hay que cumplir para obtener el resultado esperado. Un ejemplo práctico sería describir las técnicas empleadas para la detección del paludismo en la parroquia El Valle, municipio Libertador. Analizar los resultados del empleo de las nuevas técnicas para la detección del paludismo. Y el tercer objetivo específico, compartir la efectividad de la implementación de las nuevas técnicas de detección del paludismo empleadas tradicionalmente. Por último, queridos diplomantes, no olviden revisar la bibliografía recomendada que se encuentra en el campus virtual.